formando lectores en la era digital. En la lejanía de los Altos Nortes se encuentra una comunidad llamada San Sebastián del Álamo en Encarnación de Díaz, Jalisco. Es una comunidad pequeña donde predominan las actividades como ganadería y agricultura. Ahí se encuentra la Escuela Primaria Rural Federal Niños Héroes, y aquí es donde inicia la historia. Aunque todo parecía armonía y los integrantes de la comunidad se desarrollaban con tranquilidad, ocurrió una pandemia que alejó a todas las personas no solo de la escuela y en la comunidad, sino en el mundo entero, para evitar que más personas pudieran contagiarse. Las escuelas se cerraron y los libros que formaban parte de las herramientas que podían llevar a los niños a conocer otras historias y personajes posibles quedaron lejos de ellos. Ya no pudieron continuar desarrollando su gusto por leer. Por el contrario, les empezó a parecer algo aburrido y sin sentido, una práctica tediosa en comparación con las largas horas que pasaban frente a las pantallas de los teléfonos celulares, la televisión y los videojuegos. Lo que agudizó un problema que ya existía, la incapacidad de los alumnos para construir el sentido de lo leído. Los padres desesperados pedían a los maestros ayuda, pues sus hijos no entendían las indicaciones sobre lo que debían hacer. El tiempo transcurrió y regresaron a la escuela. Se pretendió retomar las actividades con normalidad, pero esto era cada vez más difícil, pues el problema que manifestaban los padres se evidenciaba cada vez más en el aula y en los malos resultados de las evaluaciones. Entonces, al verse envueltas en aquel problema, las maestras soñadoras se reunieron. Pensaban y pensaban, buscaban y buscaban las posibles soluciones para enfrentar las dificultades que les aquejaban. Comenzaron a dialogar y a compartir sus experiencias, cuando de repente, una de las maestras entusiasmadas dijo: ¿y si llevamos a los niños al mundo mágico de los textos a través de las tecnologías? Sí, dijeron todas, y empezaron a armar un plan para ayudar a sus alumnos de tercero y cuarto grado y formar una CAP enfocada en el aprendizaje. Primero, diseñarían un espacio atractivo en sus bibliotecas del aula con múltiples acervos literarios. Después, pensando en los intereses de los niños, seleccionarían un acervo literario de cuentos clásicos para acercarlos a la lectura, que estaría integrado por autores como Hermanos Grimm, Charles Perrault, Hans Andersen y Anthony Brown. Todos estos estarían disponibles en un sitio web de Google Drive al cual todos tendrían acceso, como alternativa para desarrollar las actividades en casa y seguir fomentando la lectura. Las maestras sabían que era un camino difícil y solas no podrían lograrlo, pues se requería el diálogo y la participación horizontal de todos, por los que pidieron ayuda a las supermamás, las cuales ayudarían a los niños en casa y compartirían momentos de lectura con ellos. Teniendo a las mamás como aliadas y contando con múltiples cuentos, las maestras iniciarían la aventura seleccionando un cuento por semana para leer en clase y utilizarían los poderosos momentos de lectura y las mágicas estrategias de lectura al leer el cuento con los alumnos. Para todos aprender de todos, después de leer el cuento, se dialogaría sobre las emociones que experimentaron y los escenarios y personajes con los que se identificaron. Las herramientas tecnológicas que se usaron en la pandemia se reconocieron como nuevas aliadas y se reincorporaron a favor de la formación de lectores. Para implementar la comprensión y favorecer el diálogo horizontal en casa, los niños deberían relatar el cuento leído a sus padres a través de un organizador gráfico, rescatando las partes más interesantes del cuento para después subir su evidencia al Google Drive. Al finalizar la lectura, todos los cuentos del trimestre, con ayuda de las supermamás, realizarían un video recomendando el cuento que más les gustó, compartiendo por medio de redes sociales, Facebook, TikTok, Snapchat y usando algunas aplicaciones como Canva, CapCut, etc. Finalmente, todos los integrantes de la CAP alegres reconocerían los logros en conjunto, que serían el gusto por la lectura, el uso de herramientas tecnológicas para la construcción sobre lo leído. Las supermamás y los alumnos intrépidos aprenderían a hacer uso de herramientas digitales no solo para mandar mails o chatear, sino como medio para aprender.
al mismo tiempo que las maestras soñadoras transformarían su práctica al descubrir que la innovación y el uso de las tecnologías facilitaría el aprendizaje y generaba interés en los alumnos. Y colorín colorado, esta comunidad de lectores digitales se ha formado.